Bienvenido o bienvenida a la lectura del libro de Anthony Robbins Sin Límites. Espero que estos 15 minutos puedas extraer todo el material que necesitas para tu crecimiento personal. Extrae esas perlas que están allí, en algunas palabras que van a resonar en tu corazón para generar un cambio. Recuerda que todo está en la acción y en tus decisiones. Bienvenidos. ¿Por qué será que las travesuras no lo parecen mientras uno las está haciendo? ¿Ah? Por ejemplo, ¿cómo trata usted a su esposa o su esposo, su amante, cuando ella o él vuelven a casa mucho más tarde de lo que prometieron? Pues depende, ¿cierto? Es decir, el comportamiento de usted dependerá mucho del estado en el que se encuentre al producirse el retorno de la persona en cuestión. Y dicho estado, a su vez, dependerá de las cosas que usted se haya representado en su mente, por lo que toca al motivo de su ausencia. Si durante horas ha imaginado a la persona amada víctima de un accidente, cubierta de sangre, muerta, ingresada en un hospital, cuando la vea aparecer por la puerta, la recibirá con lágrimas, con suspiros de alivio y con un gran abrazo y le preguntará por los motivos de su tardanza. Tal comportamiento sería consecuencia de un estado de preocupación. En cambio, si usted imaginó a ese ser amado que estaba corriendo a una aventura furtiva, o si pasó el rato diciéndose una y otra vez que la tardanza es una muestra del poco aprecio que esa persona siente por los sentimientos o por el tiempo de usted con él o ella cuando él o ella se haga presente, lo recibirá con una acogida muy distinta de la que he descrito antes, porque asimismo será consecuencia de ese otro estado. Al encontrarle celoso o resentido, aparecerá una gama de comportamientos diferentes, como creamos nuestros estados y comportamientos. Los creamos así. Tenemos unas representaciones internas, lo que vemos mentalmente y cómo lo vemos, lo que nos decimos y oímos mentalmente. Esas son nuestras representaciones internas. Asimismo, tenemos una conducta verbal y física. La verbal es lo que decimos, obviamente. La física, los hechos y cambios de coloración epidérmica, es decir, cómo reacciona nuestra piel, cómo reacciona nuestra conducta y cómo reacciona aún nuestra respiración. La fisiológica se determina en la postura, bioquímica, energía nerviosa, respiración en tensión o en relajación muscular. Al encontrarle celoso o resentido, aparecerá una gama de comportamientos diferentes. La siguiente pregunta obvia es, ¿por qué razón unos individuos se representan las cosas desde un estado de preocupación mientras otros se plantean representaciones internas que les sumergen en desconfianza y enfado? Son muchos los factores que intervienen en ello. Es posible que hayamos modelado nuestras reacciones a imitación de nuestros padres u otros prototipos. Observamos en experiencias similares. Por ejemplo, si cuando usted era niño su madre se angustiaba siempre porque su padre volvía tarde a casa, quizás tienda a representar las cosas de una manera similar y a caer en estados de aprensión. Pero si su madre solía quejarse que su padre era una calavera en quien no se podía confiar, quizás haya modelado usted ese patrón de conducta. De esta manera, nuestras creencias y actitudes, nuestros valores y nuestras experiencias pasadas con una persona determinan, afectan al tipo de representaciones que nos hagamos acerca del comportamiento de la misma. En cuanto a nuestra manera de percibir y representarnos el mundo, hay otro factor todavía más importante y poderoso, que son las condiciones de nuestra fisiología y los hábitos del uso de ella. Aspectos como la tensión muscular, lo que comemos, cómo respiramos, nuestras posturas, la eficacia general de nuestro funcionamiento bioquímico influyen grandemente sobre nuestro estado. Las representaciones internas y la fisiología se unen en un bucle de control cibernético.
Todo lo que afecte a uno afectará infaliblemente al otro. Por tanto, cambiar los estados implica modificar las representaciones internas y también modificar la fisiología. Si el organismo de uno que está esperando encontrar en casa a su amante, cónyuge, hijo, se encuentra en pleno dominio de sus recursos, probablemente el sujeto considerará que la tardanza se debe a un embotellamiento de la circulación o a haberse entretenido con algún asunto. En cambio, si por otros motivos uno se puede hallar en condiciones fisiológicas de gran tensión muscular o de suma fatiga, o si padeciera de dolores o un nivel bajo de azúcar en la sangre, tendería a representarse las cosas en sentido de acentuar sus impresiones negativas. ¿No es verdad que cuando usted se encuentra físicamente agotado y fuerte, percibe el mundo de otra manera que cuando se encuentra cansado y enfermo? Las condiciones fisiológicas cambian verdaderamente el modo en el que uno se representa el mundo y por tanto, cómo la experiencia. Cuando usted percibe una cosa como difícil o molesta, ¿no es verdad que el cuerpo reacciona en consonancia poniéndose tenso? Así dos factores. Las representaciones internas y la fisiología se influyen siempre mutuamente para crear el estado en el que encontramos. Y dicho estado determina la clase de comportamiento que producimos. De dónde se deduce que para controlar y dirigir nuestra conducta debemos de controlar y dirigir nuestros estados y que para conseguir eso debemos de controlar y dirigir conscientemente nuestras representaciones internas y nuestra fisiología. Imagine usted lo que se supondría al ser capaz de controlar al 100% su propio estado en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Antes de poder dirigir nuestras experiencias en la vida, hemos de comprender cómo se forman esas experiencias. En tanto que animales mamíferos, los humanos reciben y se representan la información del medio ambiente gracias a unos receptores especializados, los órganos de los sentidos que nos comunican impresiones ópticas, que es la vista, acústicas, que son las del oído, olfativas, el olfato, gustativas, el gusto, y táctiles, lo que uno toca en el sistema sinestésico. La mayor parte de las decisiones que afectan a nuestro comportamiento procede primariamente de solo tres de estos sentidos: visual, auditivo y sinestésico, es decir, lo que vemos, oímos y sentimos. Estos receptores especializados transmiten los estímulos externos al cerebro. Este, a través del proceso de generalización, distorsión y supresión, filtra estas señales eléctricas y las transforma en una representación interna. Igual a. De este modo, las representaciones internas, la experiencia que tiene uno de acontecimiento, no es exactamente el suceso en sí, sino la reelaboración interior y personalizada. La mente consiste de un individuo la mente consciente de un individuo no puede utilizar todas las señales que recibe. Es probable que nos volviéramos locos si tuviéramos que atender conscientemente los miles de estímulos que recibimos en todo momento, desde la sensación del pulso en el dedo meñique de la mano izquierda hasta la más de las tenues vibraciones que inciden en nuestro oído. Por ello, el cerebro filtra la información y selecciona solo la que necesita o la que espera necesitar para un uso futuro, dejando que la mente consciente del individuo ignore todo lo demás. Este proceso de filtrado explica la inmensa variedad de la percepción humana. Dos personas que hayan visto el mismo accidente de circulación tal vez lo cuenten de manera muy distinta. La una quizá prestó más atención a lo que vio, la otra a lo que oyó. Lo contemplaron desde ángulos diferentes y para empezar, en un individuo y en otro, los procesos de la percepción se apoyan en fisiologías distintas. El uno quizás
tenga una agudeza visual excelente, mientras el otro se halla en un estado físico deplorable. Puede también que una de esas personas haya sido víctima de un accidente ella misma, por lo que tendrá ya registrada una representación anterior muy nítida. Sea como fuere, las representaciones que se hacen del mismo acontecimiento, esos dos testigos pueden ser muy diferentes. Además, esas percepciones y esas representaciones internas distintas se almacenarán a su vez y constituirán nuevos filtros que ayudarán a configurar las experiencias futuras. En la programación neurolingüística se utiliza un concepto muy importante. El mapa no es el territorio. Como lo ha observado Alfred en Ciencia y Salud Mental, hay que recordar esa característica importante del mapa. Un mapa no es el territorio que representa, pero si es correcto, su estructura será similar a la del territorio y esa es la razón por la que es útil. Te has regalado 15 minutos para tu crecimiento personal. Gracias por llegar hasta aquí. Agradécete, abrázate. Vamos por otros 15 minutos más.